Hay un lugar en el mundo donde la paz se está derritiendo, literalmente. Hablamos del Ártico. Durante mucho tiempo fue una frontera de cooperación, más que nada forzada por el propio clima. Pero hoy es el escenario de una nueva competencia geopolítica. Y es que el deshielo no solo está abriendo rutas y revelando recursos, está exponiendo las grietas profundas del orden mundial. Vamos a analizar los riesgos. Por décadas, esta frase, alto norte, baja tensión, fue casi un mantra. La idea era que el entorno era tan extremo que obligaba a todos a cooperar. Pero bueno, ese excepcionalismo ártico se hizo polvo. Se derritió, junto con el hielo, por el cambio climático y, por supuesto, por las nuevas ambiciones de las grandes potencias. Bien, para entender a fondo lo que está pasando, vamos a ver 5 áreas de riesgo clave. Primero, cómo se están rompiendo las reglas del juego. Segundo, la increíble diferencia de poder naval. Tercero, la nueva alianza entre China y Rusia. Cuarto, la batalla por Groenlandia. Y por último, los factores que de verdad aumentan el riesgo de una escalada militar. Empecemos por el primer riesgo, el colapso de las reglas. Imaginen un tablero de juego donde las normas se empiezan a borrar. El hielo que se derrite no solo ha dejado al descubierto nuevos recursos, sino también las fisuras en la arquitectura legal que, se suponía, debía gobernar la región. Y eso, claro, crea un vacío de poder muy peligroso. La pieza clave de todo este andamiaje legal es la Convención sobre el Derecho del Mar, mejor conocida como UNCLOS. Pensemos en ella como la Constitución de los Océanos. Es el gran tratado que le dice a los países hasta dónde llegan sus aguas, qué recursos pueden reclamar y, en teoría, cómo evitar conflictos. O al menos, esa era la idea. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Como vemos en la tabla, Estados Unidos es la única nación ártica que no ha ratificado el tratado. Ojo, lo aplica cuando le conviene, diciendo que algunas partes son derecho consuetudinario, pero se niega a someterse a sus obligaciones. Esta ambigüedad, este jugar a dos bandas, no solo socava el orden multilateral, sino que, irónicamente, debilita la legitimidad de sus propios reclamos frente a Rusia y a China. Ok, suficiente de leyes y tratados. Ahora pasemos de la teoría a la realidad física, a la realidad cruda y dura. Para proyectar poder en el Ártico, no basta con hacer declaraciones en la prensa. Se necesita la capacidad real de operar en el hielo. Y para eso, la palabra clave es rompehielos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Más allá de los discursos y las estrategias en papel, ¿quién tiene hoy la capacidad física para dominar esta región los 365 días del año? Porque en el Ártico, la retórica se congela. Lo único que importa es el poder real. Tangible. Y la respuesta es brutal. La diferencia es, como la describen los propios informes, abismal y hasta humillante. Rusia no solo tiene la flota más grande del mundo, es la única nación con rompehielos de propulsión nuclear. Y esto no es un detalle menor, ¿eh? Significa que sus barcos tienen una autonomía casi ilimitada. Pueden quedarse en el hielo todo el tiempo que quieran. Y las consecuencias de esta brecha son muy concretas. Mientras Rusia está convirtiendo la ruta del Mar del Norte en un corredor económico real y viable, toda la capacidad de Estados Unidos en la región depende de un solo rompehielos pesado, el Polar Star, que tiene casi 50 años, prácticamente una pieza de museo. Y claro, esta ventaja logística tan abrumadora de Rusia no pasa desapercibida. De hecho, es la base de su alianza estratégica con China. Juntos, están usando esta brecha para construir algo nuevo, una ruta económica y normativa alternativa, la ruta de la seda polar, que busca desafiar el dominio de las rutas comerciales tradicionales. Este es el gran proyecto. Para China, la lógica es puramente pragmática. No es solo que la ruta sea un 40% más corta hacia Europa. Lo más importante es que resuelve su peor pesadilla estratégica, el famoso dilema de Malaca, o sea, su dependencia de cuellos de botella navales que hoy son controlados por potencias rivales. Con esto tendrían una superautopista segura y casi privada. La jugada de China aquí es muy astuta. Se autoproclaman un estado casi ártico y proyectan su influencia a través de la ciencia. Pero no nos engañemos, esta presencia científica es de doble uso. Todos los datos que recogen sobre el lecho marino, las corrientes, la salinidad del agua, son vitales para una cosa: permitir que sus submarinos nucleares naveguen por esas aguas sin ser detectados. Y todo este gran juego de poder tiene un epicentro geográfico, una especie de zona cero. Y ese lugar es Groenlandia. Por su posición, controla el acceso al Atlántico Norte. Y su subsuelo,
Su subsuelo esconde cantidades gigantescas de minerales críticos para la tecnología del futuro. En Groenlandia vemos un choque de estilos fascinante. Por un lado, Estados Unidos llega con el mazo, con un enfoque de poder duro, centrado en la seguridad, la contención militar y una retórica de dominio territorial, como aquella famosa propuesta de compra. Y por el otro, la Unión Europea, con un enfoque de poder blando, abriendo una oficina diplomática y buscando ser un socio económico que respete la autonomía local. ¿Y quién queda atrapado en medio de estos gigantes? Pues los 56.000 habitantes de Groenlandia. Es una paradoja tremenda, ¿no? El mismo interés global que podría darles los recursos para financiar su independencia es el que amenaza con aplastar su autonomía. Están en una posición increíblemente vulnerable. Y bueno, toda esta mezcla de factores nos lleva a la consecuencia más peligrosa de todas, una militarización que no para de crecer, combinada con la ruptura de los canales diplomáticos que antes, mal que bien, mantenían la paz en la región. Y aquí es donde la cosa se pone paradójica, por no decir otra cosa. El mismo Occidente que lidera el discurso contra el cambio climático es el que aprueba proyectos gigantes de combustibles fósiles, como el proyecto Willow en Alaska. O Noruega, que vende la narrativa del petróleo verde mientras sigue expandiendo perforaciones. Esta inconsistencia al final le quita toda autoridad moral y credibilidad internacional. A esto se le suma el colapso del único foro de cooperación que existía, el Consejo Ártico. Pensemos en él como el teléfono rojo de la región, la válvula de seguridad. Durante 25 años mantuvo el diálogo abierto, pero tras suspender a Rusia, ese canal de comunicación está muerto. Y cuando nadie habla, el riesgo de que un error de cálculo, un malentendido, se convierta en un conflicto abierto, aumenta de forma exponencial. Y este silencio diplomático llega en el peor momento. La estrategia rusa de defensa de bastión busca proteger su joya de la corona, su flota de submarinos nucleares en la península de Kola. Para ellos es sagrado. Pero ahora, con Finlandia y Suecia en la OTAN, ese bastión vital está casi completamente rodeado. La región se ha convertido en una olla a presión. Al final del día, hay un dato que lo resume todo. Un número simple pero demoledor, 53%. Cualquier intento de gobernar el Ártico que excluya a Rusia está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque Rusia controla el 53% de toda la línea costera del Ártico. Es matemática pura. Como dice uno de los análisis, y creo que lo clava, el deshielo no solo está exponiendo las riquezas del subsuelo, está exponiendo las grietas en la arquitectura de poder del mundo anglosajón. Esto ya no es sobre osos polares o nuevas rutas marítimas, es sobre la estructura del poder global. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta clave. ¿Están las potencias occidentales perdiendo la frontera más crítica del siglo XXI? Y no por una gran batalla, sino por una mezcla de inconsistencia legal, de debilidad industrial y de una estrategia que parece errática. De la respuesta a esa pregunta depende el futuro del Ártico y quizás el del orden mundial.